Buenas tardes, bienvenidos al taller virtual de dibujo anatómico. Estamos en la sesión 4. ¿Me confirman si ven la presentación? Bien, todos. ¿Sí ven la presentación? Ok. Em, ah, eh, en el chat de Meet está el link de asistencia para que lo llenen los que llegaron un poquito después. Bueno, hoy lo que vamos a ver son luces y sombras. Voy a enseñar como 4 esquemas de luz sencillos para el rostro. Hay muchísimos esquemas de luz, pero voy a enseñar como los más básicos, como para ir entendiendo lo que son luces y sombras y cómo se aplican en el rostro. Y como luces más, lo más natural posible. Hay muchísimos esquemas de luz, sin embargo, voy a explicar como los más comunes. Bueno, bueno, las luces y las sombras. Por ejemplo, un profesor me explicaba que las sombras era la ausencia de luz. Entonces, si no tenemos luces, no tenemos sombras. Por lo tanto, ay, esto no va acá. Ya. Mm. Por ejemplo, en este caso tenemos 4 cubos. Uno normalmente para empezar a entender la luz y la sombra utiliza figuras geométricas muy simples. En este caso voy a explicarles como con cubos y esferas y ya luego vamos a pasar a ya cómo se aplica esto en el rostro. Entonces, aquí tenemos como cosas muy básicas. Primero, por ejemplo, aquí tendremos una luz que vendría desde arriba, desde este costado, y se proyecta hacia abajo. Por lo tanto, esta cara del cubo queda oscura. Como que eso es bastante sencillo. Listo. Y también pues la sombra proyectada sigue la forma del cubo. Entonces, por ejemplo, lo que habla de la ausencia de luz. Entonces, si la luz viene de aquí y todo esto lo tapa, toda esta parte queda pues ausente de luz. Porque si no tuviéramos la luz, ni siquiera se proyectaría sombra y sería completamente negro. Es como cuando hay, no sé, vamos por una carretera, hay muchos árboles a las 12 del día y justamente hay tanto sol que proyecta una sombra hacia la carretera, supongamos. Entonces, bueno. Y aquí también tenemos lo que es el rebote de luz, que esto aplica como para sombras más complejas, pero es importante entenderlo. Entonces, si se fijan, irónicamente, si la luz viene desde arriba, aquí está más claro que aquí arriba, o sea, técnicamente debería haber más luz arriba. Pero ¿qué pasa? Que por ejemplo en este caso tenemos una superficie blanca. Cuando tenemos una superficie blanca, la luz va a rebotar hacia arriba. Por ejemplo, no sé si han visto estudios fotográficos o, o como esta gente que usa como estos aluminios, entonces ponen una luz aquí, por ejemplo, a este costado y a este costado ponen un aluminio o una cartulina blanca, justamente para que rebote y la luz como que se difumine un poco, tener un poco casi como 2 puntos de luz. Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, 2 lámparas, lo que hacen es que ponen una a este costado y aquí ponen algo que haga que rebote. Puede ser un aluminio, una hoja blanca, una cartulina, no sé. Entonces, por ejemplo, este es el mismo principio. Si cae desde arriba, va a tener un pequeño rebote aquí en este costado. Bueno, tenemos el segundo cubo. En este caso, la luz vendría desde, bueno, aquí arriba, pero por detrás. Entonces la luz se proyecta y lo mismo, por ejemplo, los puntos más claros son los que están escondidos del cubo en este caso, estarían allá detrás. Y aquí tenemos los más oscuros y lo mismo, la luz rebota y aquí tenemos ese puntito más clarito. Aquí un poquito más clarito y aquí un poquito más oscuro. En este tercer caso, por ejemplo, tenemos una luz completamente puesta desde arriba. Y en este caso,
Por lo esto ya nos deja ver que es una luz que es circular. Pongamos que una lámpara o una linterna, porque eso también depende de dónde sale, del foco donde sale la luz. Puede ser una lámpara, que la luz es más difusa, un bombillo, en fin. Entonces, claramente la parte de arriba, prácticamente blanca, claramente. Y como está totalmente arriba, la sombra se proyecta un poquito, pero hacia todos los costados. Entonces, por ejemplo, si viéramos el cubo desde completamente arriba, la sombra se proyectaría por igual en todos los bordes. Y lo mismo, aquí más claro, aquí más oscuro, porque la luz de acá vuelve y rebota para arriba. En este cuarto caso tenemos una luz que viene totalmente en horizontal desde allá, viene de allá para acá. Entonces nuestro lado más claro es este de acá que no podemos ver, el lado más oscuro es este y la sombra que crea también por el ángulo es más grande, porque también depende del ángulo de la luz, las sombras pueden proyectarse más grandes o más chiquitas. No sé si les pasa también que pueden ir caminando y está el sol o la luna, no sé, y justamente la sombra de uno se ve sumamente alargada. Entonces es justamente eso. Entonces se deforma el cubo y se alarga la sombra. Y lo mismo, acá tenemos rebote, por lo que reitero, en este caso tenemos una superficie blanca. Depende mucho de la superficie de las cosas que están alrededor, no necesariamente donde estemos puestos. Normalmente el blanco es el que mucho hace que haya mucho más rebote, pero puede ser, no sé si es una mesa roja, o sea, aquí no vamos a hablar mucho como de colores, pero supongamos que es una mesa roja, entonces el rebote va a ser rojo. O es, o no sé, al pie hay una cortina amarilla, entonces el rebote probablemente sea amarillo. Y no sea tanto, y el rebote quizás no sea tampoco tanto, sino que el blanco es el que más captura el color y no lo devuelve. Es como si fuera una segunda lámpara. O también no les ha pasado que justamente, no sé, está haciendo un sol a mediodía y abren un cuaderno y les centella los ojos, es justamente eso. Cae la luz desde arriba y ese blanco del papel hace que uno prácticamente le devuelva eso para arriba. Entonces, ese sería el rebote, digamos, más aplicado a la vida cotidiana. Bueno, aquí ya tenemos esferas. Las esferas, por ejemplo, arriba teníamos sombras planas, planas porque eran caras de un cubo, listo. Aquí en este segundo tenemos esferas que nos ayuda a pensar más en las sombras, pero de manera más difusa. Que en este caso, pues el rostro aplicaría en este caso, porque pues el rostro no es una superficie con ángulos, es totalmente redondeada, no tiene casi bordes, o depende, pero muy raro. Entonces, toca pensarlo de manera más difusa, que ya más abajo vamos a verlos. Pero en este caso tenemos una luz completamente desde arriba. También las esferas de degradado son muy buenas para practicar. De hecho, para practicar casi que cualquier cosa. Por ejemplo, yo cuando compro un material o algo, me gusta mucho practicar, como probarlo haciendo esferas de degradado. Con eso miro la saturación o el brillo. Pero pues principalmente nos sirve para ver lo que es la luz y la sombra. Pero es un ejercicio que sirve en realidad para probar cualquier cosa, para pintura, para óleo, para todo. Y aquí tenemos una luz completamente desde arriba, como el caso de el cubo de arriba, que justamente si es una esfera, también va a crear su sombra. Aquí va a crear este rebote y aquí, pues lo que es la luz como que sobra de arriba y se cae hacia los costados. Aquí tenemos una luz de costado. Aquí tenemos nuestro rebote de luz, que reitero, no todas las figuras tienen rebote de luz, o por ejemplo en este caso que veremos rostros, son casos muy específicos, pero sirve mucho como para dar de pronto realismo o como más profundidad a lo que son las luces. En estos casos, por lo que son figuras muy planas y están como puestas sobre superficies blancas, la mayoría tiene rebote, pero no necesariamente todas lo tienen. En este caso tenemos una luz de costado, aquí una sombra, aquí un pequeño rebote y aquí pues ya la sombra proyectada, que es simple. Por ejemplo, en este caso tendríamos una, pero que viene un poquito más desde este costado. Es similar a la anterior, a la de arriba, pero viene un poquito más desde este ángulo y no totalmente desde arriba. Entonces, por ejemplo, en este caso, si se fijan, no hay rebote.
El rebote, de hecho, o si sí lo hay, de pronto está en la cara que no estamos viendo. También pasa que si hay, pues, por ejemplo, si yo estoy aquí y mi rebote viene desde atrás, entonces supongamos, por ejemplo, atrás tengo una tela blanca. Si yo tengo una luz del frente y me rebota atrás, pues voy a tener un rebote de luz, pero ustedes no lo van a ver porque estoy de frente. Entonces, por ejemplo, en este caso, sí tendría, pero estaría detrás, estaría en la parte de atrás que nosotros no podemos ver. Y bueno, la sombra proyectada. Y en este caso, y en este último caso, la luz viene desde atrás de la esfera. En- Como sí desde arriba, pero desde, como al contrario de este que viene desde este frente, este vendría desde el frente de acá atrás. Entonces me proyecta la luz, me da aquí las sombras y aquí me hace un pequeño rebote. Que de hecho, si lo pienso, este es casi el contrario de este. Entonces, esto sería casi que la espalda de este ejercicio de este costado. Entonces, listo, como que esto es muy básico, ¿no? Como que listo, por donde viene la luz y la sombra está al otro lado. Eso es como muy, muy básico, como sencillo de entender. En general son cosas que vemos en la naturaleza y siento que no hay como mucha ciencia. Y ahorita lo vamos como a aplicar a la cara, que es donde ya la cara pues es una figura mucho más compuesta que solo hablar de círculos y cubos, entonces ahí vamos a entenderlo mejor. Mentiras, esta no. Pero en este caso, bueno, es una imagen de unas manzanas. O sea, es muy sencilla. Entonces, es una luz que viene del centro y se va proyectando de manera circular. Pero no sirve para entender, o sea, es literal el mismo esquema de luz, pero visto desde diferente ángulo. Entonces, por ejemplo, si aquí terminamos de rellenar, aquí está esta manzana y la luz vendría de acá. Y aquí tendría sombra. Y aquí se proyectaría y así sucesivamente. Pero no sirve para entenderlo. Entonces, si la luz viene de aquí, la sombra está aquí. Pero también, las luces también depende mucho de qué ángulo lo estamos viendo. Podemos estarlo viendo desde el lado oscuro o desde el lado más claro. Eh, tengo, bueno, este otro ejercicio que son figuras un poquito más complejas, pero pues es lo mismo. Entonces, pero en este caso es una mezcla entre caras rectas y difusas. Entonces tenemos esto, que donde tenemos mucho degradado, y aquí donde es puro plano. Entonces, por ejemplo, aquí la luz viene desde acá y se proyecta allá. Muy sencillo. La luz viene desde aquí y se proyecta hacia acá. La luz viene desde acá y lo mismo se proyecta hacia acá. La luz viene desde allá atrás y se proyecta acá. Y aquí lo que les decía, el rebote, rebote, rebote. Y aquí también, la luz viene desde acá y allá se proyecta. Viene desde acá y acá se proyecta. Por ejemplo, en este caso la sombra justamente sigue la forma del cono y aquí sigue la forma de el cilindro. Y si vamos de perspectiva se abriría un poquito, sería un poquito más ancha mientras se acerca más a nosotros. En este caso viene desde atrás y acá se proyecta. Ahí no hay como mucha ciencia. Bueno, aquí ya vamos más complejo que viene siendo la cara, ¿no? Entonces, tenemos, aquí tenemos dos esquemas de luz. Por ejemplo, aquí tenemos uno totalmente horizontal, que viene desde la izquierda hasta la, no, desde la derecha hasta la izquierda. Viene de la derecha hasta la izquierda. Entonces, si tenemos el rostro, por ejemplo, en este caso la nariz es un punto alto, y un poco lo que les hablaba en la primera clase de los puntos altos del rostro, porque estos normalmente van iluminados. Es como un buen hack si tú quieres, por ejemplo, si tienes una ilustración, un rostro, un personaje, y quieres darle un poquito de profundidad, con que le sombrees un par de cositas, ya automáticamente agarra como cuerpo. No tienes que hacerle las sombras, mejor dicho, simplemente con que entiendas como un par de sombras, ya con eso uno como que se logra defender. Entonces, en este caso tenemos la luz, listo, a este costado de la cara. Eso es simple. Y a este costado de la nariz. Y por el contrario, el otro costado va a ir oscuro. O aquí bajo los ojos. Entonces tenemos este otro esquema. Normalmente las luces de la naturaleza vienen desde arriba. ¿Por qué? Porque hablamos de luz, por ejemplo, pues de, digo, no tanto en la naturaleza, sino en la cotidianidad. Entonces hablamos de luces del sol, que normalmente se mueven de aquí para allá, en este ángulo.
hablamos de luces de bombillos que normalmente estaban arriba. O máximo, si es de día y las ventanas serían luces del costado. Digamos, claramente hay esquemas de luces donde las luces vienen de abajo para arriba, por ejemplo, pero son muy forzados y son como para escenarios muy específicos, son muy cinematográficos o para sesiones de fotos, porque uno normalmente no tiene luces que estén de abajo para arriba o son en situaciones muy, muy específicas. Igual les voy a explicar cómo se hace ese, pero no es algo que se use tanto como para la cotidianidad, es más como para hacer de pronto efectos dramáticos o como este suspenso con la linterna abajo de la cara, pero no es algo que se use normalmente o que cotidianamente uno vea. Entonces, como normalmente viene de arriba para abajo, normalmente lo que se sombrea es, por ejemplo, arriba de los ojos, todo esto, porque como hablamos del cráneo, esto es un hueco, todo esto es un hueco. Y ya hablando anatómicamente, entonces todo esto va a ir de sombra si viene desde arriba la luz. También la nariz es un punto aquí alto, entonces aquí se va a proyectar. Entonces, por ejemplo, como dijimos que se hacía la nariz, era con este cilindrito, entonces acá va a haber sombra, que viene siendo este triangulito de acá. También el labio superior tiene sombra porque queda agachado hacia el costado. Entonces, esto va con sombra. Y debajo del labio inferior, porque aquí también tenemos como este huequito. Y debajo del mentón, porque pues todo el mentón, todo esto me va a proyectar una sombra. Digamos, igual todo esto tiene sombras más como específicas, pero estas son como las más, por ejemplo, con que ustedes tengan una ilustración muy básica y le sombren esas 5 cosas, ya con eso como que coge mucho cuerpo, sin necesidad de sombrear. Igual si uno quiere hacer mucho más detalles y mucho más cosas, pues le puede hacer, por supuesto. Pero para empezar a entenderlos es como la mejor manera. Por ejemplo, esto, por ejemplo, aquí son los pómulos, esto lleva luz, que son puntos altos. El tabique, que es un punto alto, también lleva luz. La frente también lleva luz. Y el mentón acá, la barbilla también lleva luz. Estos normalmente son nuestros puntos de luz. Por ejemplo, en este caso tenemos una luz de abajo para arriba, justamente, que es el caso contrario. Debajo de la nariz lleva luz. En la cuenca del ojo lleva luz. En el mentón lleva luz. Y en el labio superior lleva luz. Y bueno, claramente en el costado donde esté en dirección. Y todo el resto va oscuro. Entonces es un poco como lo contrario a lo anterior, pero este quema es muy forzado, o sea, como que si es un personaje o algo con una luz más cotidiana, más natural, no, este esquema es muy raro, a menos que esté con una vela aquí o con una lámpara o alguna cosa, pero no suele ser muy común. Bueno, aquí también tenemos uno de costado, entonces tenemos toda la luz a este lado y a este lado las sombras y las sombras más fuertes que son bajo los ojos o en el lado de la luz, aunque esté al lado de la luz, también esos puntos van oscuros, debajo de los ojos, em, labio superior, debajo del labio inferior, debajo de la nariz. Si se fijan, aunque todo esto sea la luz, aún esos puntos son más oscuros. No más oscuros que el oscuro, pero más oscuros dentro de su propio lado de luz. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este sería el, el esquema para hacer la nariz que les había explicado. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, les estoy explicando las luces de manera muy plana, justamente con rostros. Esos son modelados en 3D con polígonos. Pero si ya hablamos como de manera más a lo que sea realismo, pues son más difusos. Entonces, por ejemplo, si, por ejemplo, ¿cómo se componía la nariz? Serían los 3 circulitos, como lo habíamos hecho. Entonces, por ejemplo, la punta de la nariz, aquí va brillo. Digamos, es un poco lo que dije, pero más como con sombras mucho más suaves. También sombrearlo, bueno, a menos de que uno también depende del resultado que esté buscando. Pero pues uno no hace estas luces tan fuertes. Entonces tenemos la parte más y estas partes de acá pues van más oscuras claramente, pero todo como bajo un difuso. Y lo mismo aquí, labio superior más oscuro y aquí más clarito. Digo, perdón, y aquí, aquí la otra sombra. Y también el labio inferior suele ser más claro. El labio inferior suele tener aquí brillitos.
También porque en el caso específico de los labios, digamos ya hablando en texturas de la piel, pues suelen estar húmedos. Entonces, suelen también tener como esos brillos, tanto porque aquí pega la luz, como porque uno normalmente tiene los labios húmedos o se pasa la saliva, no sé. Entonces también esos son como pequeñas cositas que tú tengas un rostro la cosa más simple y le hagas como esas pequeñas cosas y ya como que coge mucho cuerpo y soluciona mucho más. Entonces, aquí tenemos también otros esquemas de luz. Aquí tenemos una luz de abajo para arriba, allá, de abajo para arriba, normal, de este costado para arriba. Por ejemplo, en este caso son dos luces, una que viene de aquí, otra que viene de acá. En este caso es una luz que viene desde atrás, una luz que viene en horizontal. En este caso la luz viene casi que desde la nuca, pero un poquito inclinada hasta este lado. Por eso la cara no está totalmente oscura, sino que aquí coge un cachito de luz. Aquí la luz está totalmente de atrás, está desde este costado, desde este costado. Como que, digo, hay muchísimos esquemas de luz, pero sí toca como ir jugando con. O por ejemplo, si vamos, por ejemplo, no sé, imágenes de Pinterest, de retratos, también son luces muy de estudio. Entonces pasa mucho que en las luces de estudio, lo ideal es como difuminar mucho los rasgos. Entonces esas luces son muy como o totalmente de frente o como muy difusas. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, eso de manera natural, pues es, o sea, es como muy forzoso. ¿Por qué? Porque el punto de estas luces es como, por ejemplo, destacar lo más mínimo tus imperfecciones. Entonces, fotos como de catálogo, de revista, etcétera, es que la modelo se le note lo menos posible, por ejemplo, los poros, las imperfecciones, etcétera. Entonces, son luces muy como estratégicas de estudio para que las cosas se vean de X o Y de manera que normalmente lo que se busca es que la persona se vea, por ejemplo, lo más guapa posible, como porque entre tú más sombras tengas proyectadas en el rostro, eh, justamente se te marcan más esas imperfecciones, que si el poro, que si el grano, etcétera. Entonces a veces guiarnos como de esa especie de referencia de imágenes como muy fotográficas, siento que no ayuda tanto. Igual hay fotógrafos de fotógrafos, también hay sesiones pues con fotos sumamente fuertes, pero hay muchas de esas que son muy como de retrato, que son luz al frente, la cara se ve muy difusa y no hay mucha ciencia. Inclusive no sé si han visto estos videos de maquillistas justamente. Entonces tienen su aro de luz y como estas luces justamente al frente. Y el punto es que uno, destacar claramente el maquillaje lo más posible y dos, que las imperfecciones se te vean lo menos posible. Entonces, también eso es a veces como un truco muy de maquillaje, porque si yo me hago eso mismo y voy a la calle con la luz del sol que tengo al mediodía totalmente desde arriba, se me va a marcar hasta la última imperfección. Entonces, eso es como eh, luces muy como artificiales aún dentro de nuestra como cotidianidad. Bueno, aquí tenemos más esquemas de luces, por ejemplo, lo más sencillo. Por ejemplo, esta es la que les digo, esta primera, que es una luz completamente desde el frente, que prácticamente como una luz que me ve a los ojos prácticamente. Si se fijan, casi no se marcan sombras ni se marcan luces, todo suele ser muy plano. Por ejemplo, en este caso, lo que pasa es que se notan más los colores justamente. Bueno, no vamos a hablar como mucho de color en este curso, pero es importante. Entonces, aquí no se demarca casi sombras, muy, muy poquito. A duras penas aquí un poquito, aquí, por acá. Lo que sí se nota son los colores. Entonces, si la persona está ruborizada, si tiene la nariz roja, las ojeras, etcétera. Pero lo que son sombras proyectadas casi no se ve. Pero asimismo, si se fijan, la piel se ve como mucho más suave, como que en general se marcan mucho menos un montón de cosas. Por el contrario, tenemos por ejemplo esta luz que viene siendo totalmente desde abajo, donde se marcan por ejemplo aquí las arrugas, se marcan aquí las ojeras. Aquí tenemos una luz completamente desde arriba, donde, reitero, se marca aquí la cuenca de los ojos, debajo de la nariz, labio superior y mentón. Bueno, y aquí algo atrás.
pero principalmente esas. Y aquí tenemos una luz totalmente horizontal. Entonces, luz aquí y sombra acá. Entonces, se marcan mucho más justamente las sombras de este costado. Pero de resto no. Ah, y bueno, y aquí la cuenca. Aunque este sea al lado de la luz, este normalmente se suele marcar. Bueno, voy a explicarles aquí dibujando. ¿Dónde está? ¿Me confirman si ven esta ventana? Sí se ve. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un rostro muy simple. Sencillo, líneas, mucha ciencia. Muy plano, no importa. Entonces, por ejemplo, voy a enseñarles 4 principales esquemas de luces. Igual hay muchos, muchísimos, muchísimos. Y en este caso, pues con un rostro de frente. Igual los vamos a ir viendo bajo los diferentes planos, pero más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer un rostro que la luz venga de allá para acá. Entonces viene desde el costado, en este caso, izquierdo. Entonces, primero voy a marcar las sombras más fuertes. Por este caso sería debajo, en la cuenca de los ojos. Porque todo esto es hueco. Ay, muy grande esto. Aquí iría sombra. En ambos lados. O sea, si venga de este costado. Y debajo de la nariz viene, pero en este caso no es totalmente triangular hacia abajo, sino se inclina hacia allá, porque pues la luz nos dice que viene de allá por acá. Y debajo, labio superior, y debajo el labio inferior, y en el mentón. Tras, listo. Digamos, estas serían las sombras más generales. Bueno, aquí un poquito el pelo le sombrearía las orejas. Y ya como de manera más general, toda esta parte tendría sombras. Porque justamente si viene, bueno, todo esto sería luz. Luz, 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 y aquí irían puras sombras. Entonces también esto, este costado de la nariz tendría sombras. Tras, tras, tras. Todo esto iría sombra, sombra, sombra. Bueno, aquí le voy a hacer un poquito como el volumen de la ojera, pero eso también depende, ahí sí, de los rasgos. Pero en mi caso, pues sí se la quiero hacer. Inclusive este lado iría un poquito más oscuro porque es el lado de las sombras. Aquí, entonces también le voy a marcar, no sé, acá un poco la pómulo, aquí un poquito este. Y la frente también tiene sombras, pero son más planas porque la frente suele ser, o si es redonda, es plana, pero no tiene como muchísimos volúmenes, a diferencia de facciones como lo son los ojos, la nariz y la boca. Entonces, la frente se sombrea como el costado, el sombreado se le hace un poquito más de sombra ya, pero no tiene mucha ciencia porque no tiene como volúmenes muy específicos. Y ya hablando de luces, la luz iría, no, entonces tenemos una luz que viene por acá, la luz del tabique, pero por ejemplo en este caso no iría en el centro, iría un poquito inclinada hacia este costado, porque la luz viene desde este costado. Si fuera totalmente de frente, sí sería la línea del medio totalmente. El pómulo,
Aquí también hay como un pequeño rebote de luz y justamente, digamos, si la luz viene de allá para acá, aunque este sea el lado oscuro, esta parte es alta, porque pues uno tiene un cachete y esto es como un círculo, esto es un volumen. Entonces todo esto iría luz, luz, acá, acá, el labio inferior también y el mentón. Y bueno, aquí le haría algo otras como sombritas acá tal vez, pero como cosas ya más mínimas. Y listo. Como que digamos que a grandes rasgos. Igual esto puede tener un montón de volúmenes más y yo quisiera hacerle que si la luz viene de aquí, que si la oreja tiene no sé qué hueco acá, etcétera, etcétera, etcétera. O inclusive aquí, por ejemplo, algo que también a veces sombrea es el arco de Cupido. Otras luces más chiquitas que se hacen a veces por encima del labio. Este pequeño surquito de aquí se hace más clarito. Aunque ya son como más cosas más minuciosas, más chiquitas. Que también depende mucho de la referencia que estamos trabajando. Pero en este caso, como que estoy explicando de manera muy general. Como si ustedes quieren ponerle sombras muy generales a algún personaje o para poder entender también las que tienen ciertas referencias. Por ejemplo, otra parte que a veces también tiene un poquito de luz es aquí las, el lagrimal, acá atrás. También el ojo del lado oscuro va a ir en un gris un poco más clarito porque los ojos no son blancos, o sea, la parte fuera de la pupila se me olvidó el nombre, no es blanco, normalmente es gris o un poquito rojiza, también depende, pero esta parte va a ir más oscura que la de este costado, entonces voy a hacerle de un gris un poquito más oscuro y aquí, y bueno, aquí por ejemplo voy a hacerle una sombra como redondita, porque recordemos esto es un circulito, las trazas. Entonces ya por ejemplo así quedaría como muy a grandes rasgos usando este ejemplo muy simple. Una luz que viene de este costado. Listo, ese sería el primer esquema. El siguiente, entonces vamos a hacer una luz, por ejemplo, que venga de abajo para arriba. Entonces la luz, entonces vamos a tener un bombillo debajo de la cara, que es el que le digo que suele ser un poco forzado, pero igual es funcional. Depende de lo que queramos que comunicar o representar. Entonces, en este caso, sería el caso contrario. Si la luz viene de acá para abajo, toda mi nariz va a ir oscura. Todo esto va oscuro, 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 oscuro. Y aquí también. Y digamos, la frente depende del tipo de frente. Pero si tienes una frente plana, va a ir. Aquí hay un poco de volumen y aquí un poquito hueco. Entonces aquí también va un poquito de sombra. Y al contrario del otro, la sombra no va en el labio superior, sino va en el labio inferior. Y lo mismo aquí van sombras. Aquí van sombras. Chan, chan. ¿Se fijan con solo hacerle como esas ahí manchones simples? Ya uno como que percibe que hay una luz desde abajo. Entonces, ya hablando de las luces, por ejemplo, la luz en este caso viene de arriba para abajo. Toda la parte de abajo de la nariz va a ir con luz. En este caso, como solo vemos un bordecito, solo le haremos un bordecito. El labio superior lleva luz. El mentón también, lo mismo que la nariz. Si viene de abajo para arriba, esta parte lleva luz, lo que sería pues nuestra papada en este caso. Esto lleva luz, esto lleva luz. Y bueno, aquí la frente un poco más oscura. Todo esto y ya con sombras.
Bueno, aquí ya podemos ir viendo de pronto el volumen de la cara, por ejemplo, en estos. Por ejemplo, la chica que hice es un poco cachetona, si se fijan, no la hice como con muchos ángulos, la hice como con la carita redondita. Entonces ahí por ejemplo, podemos pensarlos, eh, bueno, voy a cambiar a otro pincel. Podemos ya pensarnos en de pronto usar tonos más difusos, justamente lo que habla un poco de las esferas de degradado, pero pensadas en el rostro, como el redondez de los cachetes. Bueno, pero pues eso ya más poniéndole más detalles y más cuestiones. Pero pues eso ya, pero pues aquí estoy como explicando unas generalidades. Acá más oscuro, más. Por ejemplo, este, o sea, muy simple, muy sencillo. Luz que viene de abajo para arriba. Las sombras vienen, las sombras son prácticamente al contrario. Entonces, lo más elemental sería sombrear toda esta parte de lo que es la nariz y los costados. Es casi como si le pudiéramos un rubor oscuro a nuestro personaje y la frente. Y toda esta parte de abajo viene de luz. Y ya. Pero reitero, esto es como un esquema de luz un poco forzado, pero pues ahí sí depende de lo que uno esté queriendo representar. Entonces, tercero, tenemos, supongamos, uno totalmente horizontal, sí, horizontal. Entonces viene de allá para acá. Entonces, todo este lado va oscuro. Listo. Eso no tiene como mucha ciencia. Todo este lado va oscuro. Listo. Esta cosa. Voy a cambiar de pincel, este se trabó. En fin, no importa. Bueno, sí, todo este lado va oscuro. Tu. Listo, entonces. Lo mismo. En el lado luminoso, aún así, estas cuencas se marcan. Aunque sea nuestro lado de luz, esas sombras no son ni siquiera opcionales, son obligatorias, normalmente, en la mayoría de esquemas de luces. En este en particular lo es. Entonces aquí aunque todo este lado va oscuro, están los lados que van más oscuros. En este caso, la cuenca, eh, igual el costado de la nariz, el labio acá, debajo de este, aquí también. Y en general todo esto, bueno, también aquí depende mucho la forma de la cara y eso. También aquí este costado de la nariz, por lo que tenemos esta altura, esto nos va a proyectar otra sombra hasta acá. Bueno, esto yo podría difuminarlo y que no quede tan, tan maluquito. Listo. Aquí de pronto le profundizaría un poquito estas. Y bueno, y en el lado de luz ya ponemos luces. Entonces, si la luz viene totalmente en este caso de derecha a izquierda, todo esto tendría como un bordecito de luz. Aquí el labio, eh, este costado de la nariz, en este caso tendría la luz. Acá el pómulo, lo que les decía de los puntos altos de la cara. La frente, eh, aquí la barbilla también es un ángulo que se proyecta hacia allá, entonces todo esto lleva oscuro y el mentón, muy importante. Entonces ya con estas como luces muy generales.
porque digo, aquí yo podría detallarle 3 días, pero son luces muy, muy generales. Oscurecer esto un poquito más. Todo esto lleva sombras. De pronto este sería nuestro tercer esquema, muy sencillo. Como que con que entiendan a poner 5 luces y 5 sombras, ya con eso uno logra defenderse. Igual depende mucho de la referencia, pero ya con que uno ubique estos puntos de luz y estos de sombra y los coloque en cualquier personaje o figura, ya agarra muchísimo cuerpo. Ejemplo, eso, pasamos de esta figura simple a ya tener algo mucho más estructurado con tan solo ponerle estos pequeños puntos de luces y sombras. Y por último tenemos un esquema, ¿cuál es? Ah, de arriba para abajo. También uno de los más sencillos. Entonces ese esquema, siento yo que es de los más sencillos porque refleja como las cosas más simples, más primarias. Entonces, la cuenca de los ojos, todo esto. Es más, en ese caso casi que parecen gafas, o sea, el propio hueco que te hace esto es casi como si tuvieras unas gafas. Eh, la nariz te va a proyectar una sombra, este labio, el labio superior y el mentón te va a proyectar otra. Listo, ya. Pero en cuestión de sombras hasta podríamos dejarlos así, pero bueno, ay, no me gustó mucho. Entonces una luz completamente de arriba y listo. Entonces, aquí ya vamos con las luces. Entonces, si la luz viene totalmente de arriba, por ejemplo, en este caso, la luz del tabique sí sería completamente aquí. Por ejemplo, no sé si han visto también chicas que se maquillan que justamente se iluminan acá y se iluminan los pómulos, justamente porque son puntos altos y estos puntos de luz ayudan mucho como a darle esta forma a la cara. Entonces, también toda aquí la frente, aquí todo esto llevaría luz. El labio y el mentón. Bueno, aquí algunas lucecitas un poco más. Y por ahí. Y ya con esos, o sea, par de manchones, porque también es muy como, bueno, lo estoy haciendo muy así al manchón puro. Ya tenemos esquemas de luces. Entonces voy a intensificar estos un poquito más. Y acá debajo. Todas estas. Y por ejemplo, en este caso el cabello. Bueno, en este caso, como yo le hice el cabello le taparé un poquito las orejas y también le haría aquí un trito de sombra. Pero pues eso ya son como minucias. Y ya, entonces, por ejemplo, este sería otro esquema, como muy sencillo. Entonces serían esos cuatro. Desde arriba, desde el costado, desde abajo y desde, eh, ni en diagonal, desde arriba en este caso. Y ya, o sea, hay muchísimos, pero estos son los principales y entonces son como que tú ya entiendes estos y ya te sirve para entender. eh, Así tengas otra imagen donde dices, no, es que la luz viene desde otro ángulo, uno ya más o menos lo comienza a entender. Entonces estos serían como los más básicos. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No.
¿No hay preguntas? Ok, entonces voy a terminar como de presentar y explicar algunas cosas y luego vamos a hacer un ejercicio. Ya está. Bueno, entonces voy a terminar aquí de explicar algunas puntualidades y ya. Entonces, por ejemplo, en este caso, el primer chico que tenemos a la derecha, este, es el tipo de iluminación que les digo que es muy de estudio. Si se fijan, casi no se ven volúmenes y todo se ve muy difuso. Igual, o sea, supongo que es el tipo de foto como de retrato, de mostrar un poco de pronto la belleza del sujeto o algo muy específico del rostro, que pues no es importante, porque también siento que las sombras dan mucha personalidad a un retrato, a una imagen. Hacerlo así muy plano se ve muy editorial y muy como falso. Entonces este por ejemplo sería un esquema donde la luz viene totalmente del frente, pero las sombras son similares a las que expliqué, pero muchísimo más tenues. En este caso, por ejemplo, tenemos uno donde la luz viene desde arriba también. Entonces lo mismo. Aunque en este caso no son tan fuertes, igualmente. En este caso vienen de costado. Y por ejemplo, en este caso, si ven la nariz se le nota que el tabique, se le notan un montón de cosas. Que si tuviera una luz de frente donde todas esas proyecciones no se notaran tanto, quizás se vería más guapo, quizás no, pero en general se difuminan muchísimo los rasgos. Y aquí tenemos también esta luz que se proyecta en la parte alta del mentón. Y en este caso tenemos a esta chica que tiene una luz como desde aquí, desde arriba para acá. Y es lo que les decía la vez pasada de las frentes redondas. Por ejemplo, en este caso, que la frente es más plana, no tiene muchos volúmenes. Aquí sí la tiene más porque es redonda. Es como el ejercicio de las esferas, pero aplicado a lo que sería una frente como que justamente es más redondeada. Y lo mismo, sombras acá, las luces acá y acá, como lo más básico. Y aquí tenemos, por ejemplo, el que les decía que viene de abajo para arriba. Bueno, en este caso, en el de la derecha, es una chica que le proyecta una luz roja, pero pues es lo mismo. Entonces, lo más elemental, sombrear toda la frente, sombrear aquí la nariz, los costados de las mejillas, y ya con eso te sirve para la proyección. Y lo mismo acá. Bueno, este tiene las sombras mucho más fuertes que la chica del costado, pero es lo mismo. Una sombra que viene de abajo y con que tú oscurezcas acá, esto y esto ya se percibe de dónde viene la luz y lo que tú quieres comunicar. Sin necesariamente hacerle 8000 detalles, sin tener que ponerle, mejor dicho, es que tiene una sombra aquí porque el bigote tal cosa, no, con que tú ya digas, como los que yo hice eran muy simples, solo manchaba ese pedazo y ya con eso uno decía, claro, la luz viene de allá para allá y listo. En este caso tenemos una luz de costado, donde aquí vuelve este como triangulito. Entonces, todo este lado claro, todo este lado oscuro y aquí que hay un pequeño rebote, tenemos un pequeño huequito de luz. Y en este caso la luz viene muy de costado, inclusive un poquito de atrás, por lo tanto no llega aquí prácticamente nada. Y aquí sí es prácticamente el corte de luz y sombra. Este caso es más para luces que vienen de pronto un poquito del frente, como un cachito desde acá. Las que vienen súper horizontal o de más atrás, pues este lado sí va a coger completamente la sombra. Aquí tenemos este que es una luz que viene de arriba para abajo desde este costado y te genera sombras muy fuertes. Entonces tenemos todo esto, sombras. Y inclusive te sombra un poco el pómulo y todo esto también te genera lo que son la cuenca de los ojos, te hace una sombra. Y aquí si se fijan, aquí hay un pequeño rebote de luz, justamente rebota del cuello. Y aquí tenemos una luz completamente desde arriba. Pero en este caso el sujeto está viendo hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que les decía de la sombra que se proyecta y se alarga. Si se fijan en este caso, el mentón del sujeto
me crea una sombra hasta muy, muy abajo. El mentón claramente no es así de largo, pero pues son casos muy específicos, entonces lo mismo. Aquí luces y la cuenca de los ojos sombras. Debajo de la nariz sombras, labio superior, debajo del labio inferior. Como que es muy repetitivo a veces, pero es como el funcional, es como la vieja confiable. Y todo esto que viene siendo el mentón para abajo que me genera sombra es oscuro. Y por último tenemos este. Entonces, aquí tenemos una luz de abajo para arriba, pero no es completamente, es una diagonal. Entonces, tenemos luz aquí debajo de la nariz, en este caso en el costado del rostro, porque es una imagen en tres cuartos, debajo del mentón, bueno, en este caso el cuello. Bueno, y aquí por otro lado tenemos este maniquí o modelo 3D, no sé ni bien qué es, pero viene también desde arriba. Mentira, no viene de ahí, viene desde bien arriba. Entonces, lo mismo, frente va luz. Todo esto, si se fijan, es casi como si te hiciera unas gafitas. Todo esto sombras, porque es hueco. Aquí que hay volumen es sombra. De hecho, la sombra de la nariz en este caso se proyecta hasta puro abajo. Labio superior sombra, debajo de este labio sombra. Y en este caso sí tiene muy marcadas las facciones. Entonces le hace sombra toda esta parte debajo del pómulo, que si, por ejemplo, si vamos a la anatomía, el cráneo corta ahí. Entonces el cráneo nos dice que aquí van las, las cuencas de los ojos, aquí baja, aquí va el mentón, aquí van los dientes. Entonces toda esta parte es más hueca. En este caso, de esta chica, bueno, de este maniquí modelo, se le marca mucho. Entonces aquí se proyectan esas sombras. Y pues ya de ahí, de hecho, toda esta parte del cuello normalmente va a haber sombra. Normalmente casi que en todos los esquemas, porque nuestra cara va a proyectarte acá. Bueno, eso está ahí. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, duda, inquietud. Bueno, entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser un ejercicio. Bueno, van a ser cuatro ejercicios de los cuatro esquemas de luces que les expliqué. Entonces ya les paso las imágenes al WhatsApp. Espero ya todos estén en el grupo. ¿Dónde está? Listo, entonces envié cuatro imágenes al grupo de WhatsApp. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son los cuatro esquemas de luces que les expliqué. De hecho, no hay como mucha ciencia ahí. Lo que vamos a hacer es, uno, vamos a hacer como el retrato. El retrato entre comillas. Lo ideal no es decir, no, es que lo hice y no se parece. Eso no importa. No importa. Como que trata de hacerlo lo más similar que puedas. No importa. La base del rostro. Punto. Y le vamos a hacer las sombras. En este caso, pues bajo los cuatro esquemas. Reitero, el punto no es el parecido. No es un curso de retrato donde te diga, miras que está la imagen y el parecido, no. Es más que nosotros podamos entenderlo. Entonces, con que hagas el rostro medianamente bien, medio proporcionado, y ya le ubiques las sombras. Sobre todo estas sombras más fuertes son como las que más nos interesan.
Dos sombras muy específicas que si aquí la mejilla, no sé qué, no, más que todo esas. Entonces, si viene desde arriba, le marco en los ojos. Si viene desde abajo, le marco en la sombra de la nariz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese sería el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces les dejo que una media hora. Si no los alcanzan a hacer todos, no importa. O sea, los que alcancen a hacer y los mandan al grupo. Entonces, en este caso, bueno, pongámosle que hasta las y 40 y como que les doy una pequeña retroalimentación y así quedaríamos. También lo importante no es hacer como las sombras muy difusas. Entonces, por ejemplo, es esto lo que iba de, pueden usar lápices, por ejemplo, y de pronto fijarse mucho en los tonos, pero no importa tanto. Puedes hasta hacerlo sombras como planas, porque también varios de los ejercicios tienen las sombras muy, muy marcadas. Pero bueno, eso sería como todas las indicaciones. Entonces nos vemos bueno, en este caso que 32 minutos. Sí, 32 minutos. Lo mandan al grupo de WhatsApp y le doy unas pequeñas retroalimentaciones y hasta ahí sería.
Bueno, ya llegó el primer ejercicio de Isabela. En el chat de Meet está la encuesta de satisfacción para que la llenen también. Bueno, por ahora, si no llegan más, bueno, no importa, pero voy a hacer como unas pequeñas de este ejercicio que es de Isabela. Bueno, en este caso, me gusta mucho el ejercicio de la izquierda sobre todo, como que quedó bien ubicado, o sea, también me gusta que en ambos ejercicios no te enfocas mucho en la forma, que sí es importante y es de hecho de lo que estamos trabajando en todo el taller, pero este ejercicio que es específico de luces y sombras, tú te enfatizas mucho en justamente, por ejemplo, en la izquierda, el ojo prácticamente no se lo hiciste. Y de hecho es correcto, porque no se le nota, solo se ve esa parte totalmente oscura. Entonces funciona muy bien. Y en el otro siento que en cambio el ojo izquierdo tenía un poco miedo a hacerlo, pero igual las sombras del costado del rostro están bien logradas. Creo que me costó un poquito en el de la derecha, como entender la forma por lo que estaba así tipo girada. No sé si eso es como un tres cuartos, pero creo que ahí me costó como un poquito entender realmente el cómo puedes poner cada parte en su lugar. Sí está, no alcanza a ser un tres cuartos, pero sí está un poquitito girado. Es muy, muy mínimo, pero sí igual te quedó bien. Me gusta.
Llegó otro ejercicio de Ángela Galindo. Bueno, en este caso, los dos de arriba me gustan mucho. O sea, tiene algunos errores de proporción, pero aquí, reitero, aquí estamos viendo son luces y sombras. Entonces, el que tiene el de la derecha superior, em, logra muy bien porque lo mismo que el caso de Isabela, ni siquiera haces el ojo, solo haces la silueta negra y se acabó y ya con eso tiene uno para cómo hacer la sombra. En el caso de la izquierda inferior, siento que te dio miedo hacerle las sombras más oscuras. Por ejemplo, en ese caso le hubieras hecho, o sea, así como hiciste el de arriba, le hiciste como muy fuerte, le hubieras de pronto hecho, porque me di cuenta porque pues ayer hice este ejercicio con el otro grupo, que a muchos les da miedo como hacer las sombras de pronto más oscuras. Y en el del costado también sombreas bien lo que es la parte, en este caso como es la luz de la diagonal, eh, toda esta parte, que es, digamos, el punto. Y lo mismo el de aquí también. Tiene algunos errores anatómicos, sí, pero se entiende que tenemos una luz de abajo hacia arriba. Entonces, como que en ese sentido está muy bien logrado. De pronto en este le hubieras hecho un poco más fuertes, sobre todo como bajo los ojos y toda esta parte del mentón, porque en la referencia lo tiene más fuerte. Sería como lo único. Siento que uno a veces le da miedo como literal ponerle ya demasiado sombra o que quede muy oscuro y pues ya luego si lo hacemos en lápiz, por ejemplo, toca ponerse a borrar y ya eso es más complejo. Bueno, aquí tenemos el ejercicio de Isabel. En ese caso, pues hiciste los dos. De hecho, justamente usas la ley de tercios y están, anatómicamente están proporcionales. Lo que digo, reitero, sí, quizás no se parecen, pero yo no estoy pidiendo retratos donde yo diga es que se tiene que parecer. No, este no es el caso. Entonces, esto no sé si es relevante. Pero están bien proporcionados, por un lado, y por el otro, pues las sombras están bien ubicadas. Este caso, sombra de arriba para abajo, se nota bien como que yo lo veo y digo, claro, tiene una linterna o un foco desde abajo. Y este lo mismo. Aunque este siento que para todos les es más simple justamente porque la sombra es mucho más fuerte. Con que toda esta silueta y ya medio marque los otros rasgos, ya se soluciona simple. Y aquí tenemos el ejercicio de, no sé cómo se llame. Bueno, ahí tiene nombre todo en WhatsApp, no sé. Bueno, en este caso, de hecho, bueno, hiciste tu propio referente, que está bien, es un poco como el ejercicio que yo hice, pero pues ese es el punto de entenderlo. De hecho, entonces me ubicas las flechas, que es bueno, así yo lo entiendo muchísimo mejor. Entonces tenemos luces de abajo para arriba, de costados, em, horizontales. De hecho, me gusta mucho este ejercicio, está muy simple, es como muy inclusive minimalista, pero el punto es eso, entenderlos. Por ejemplo, tú te saliste un poco del esquema de lo que yo mandé, pero igual funciona porque estás usando los cuatro esquemas de luz. Y aún mejor porque eso significa que los entiendes de mejor manera.
porque no solo estás siguiendo una referencia, sino ya estás tú tratando de comprender y decir, listo, yo tengo este personaje, muñeco, lo que sea, y si le quiero poner, si está, no sé, afuera a las 3 de la tarde, va a tener una luz diagonal, entonces ya sé cómo ponérselas. O al menos, más o menos dónde ubicarlas para que no quede tan plano, porque eso es a veces un problema, que uno no sé cómo, como que yo puedo ponerle de pronto un color plano a un dibujo o algo así. Y si le hago sombras y luces, va a coger muchísimo más eh, eh, personalidad, cuerpo, estructura. Y con estas sombras muy básicas, ya con eso uno soluciona muchísimo en tanto a la construcción de la cara. ¿Dónde está? Y bueno, y voy a retroalimentar este último y ya, yo creo que hasta ahí dejamos. Igual envíenlos al grupo, si los hicieron, no hay ningún problema. Y si no los hicieron todos, igual tampoco hay problema. O igual hay muchísimos esquemas de luces, si quieren igual practicar con alguna otra referencia, no hay ningún problema de esto. Ahí aquí está. Bueno, entonces tenemos el último de Eric Osorio, que en este caso lo mismo, el de abajo te queda mejor logrado, porque ¿qué pasa? Y es algo que me doy cuenta, como en esta referencia el ojo prácticamente está tapado, no tenemos el problema de hacerle, bueno, no sé si era en este grupo, una chica decía, tengo problemas en hacer los dos ojos parecidos o medio simétricos. En esta referencia automáticamente nos soluciona que tenga eso negro ya, entonces uno solo hace la silueta ya, entonces eso lo hace mucho más fácil. De por sí la referencia es más simple. Y en el caso del de arriba, de pronto algunas cuestiones como con el cráneo, pero las luces están bien logradas. O sea, lo mismo, yo percibo y digo, yo lo veo y digo, está la luz de abajo para arriba. De pronto aquí un poco arreglarle el cráneo, la raíz del pelo, pero en cuestión de luces y eso igual está bien logrado. De pronto el de abajo intensificarlo un poquito más, con un lápiz más oscuro o con ese mismo, no sé qué número uses, pero sería como eso. Y ya, de resto creo que están. Igual hagan los demás, si quieren, o practiquen con otro tipo de referencias. O lo que hizo la otra chica. eh, Hagan una cara y traten de ubicar estos esquemas de luces sin necesidad de una referencia, como para igual irlos entendiendo. Bueno, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No olviden llenar la asistencia y la encuesta de satisfacción. Si no hay comentarios, dudas, inquietudes, algo, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos con ustedes el miércoles. Chao, hasta luego.